nuestro diplomado de especialización. En esta ocasión corresponde el tema 11, Perspectiva de Igualdad, desarrollarlo en nuestro módulo cuarto, Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos. Es importante tener en cuenta que el objetivo específico de esta temática es diferenciar la perspectiva de igualdad formal, igualdad sustantiva y de equidad y valorar cada caso tomando en cuenta las condiciones de desventaja entre los intervinientes en los procesos donde se produce violencia contra las mujeres por motivos de sexo. Recordando nuevamente nuestra lámina del artículo 3 de la Constitución de El Salvador, en donde se establece el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, que en nuestra Constitución actual de 1983 está establecido en el artículo 3, y aquí es bien fácil identificar la igualdad formal o ante la ley en la primera parte del artículo, que dice todas las personas son iguales ante la ley, que aunque ahora consideremos que esa igualdad formal no es suficiente, pero sí fue un gran avance cuando las mujeres ni siquiera la igualdad ante la ley tenían con respecto a los hombres. Recordando que fue hasta la Constitución de 1950 en donde se establece por primera vez en El Salvador que todas las personas son iguales ante la ley sin distinción de sexo, es decir, equiparando a las mujeres y a los hombres en la igualdad formal. Pero también ese mismo artículo establece la igualdad sustantiva cuando dice que para el goce de los derechos, o sea, ya en la realidad, no puede haber restricción basada en, entre otros aspectos, el sexo de la persona, estableciéndose aquí una obligación de eliminar aspectos de discriminación por motivos de sexo para poder garantizar una igualdad sustantiva. Dentro de los conceptos que ustedes podrán encontrar en diferentes documentos, vemos cómo se mencionan términos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho o formal. Todos estos términos son utilizados para referirse a la concreción de disposiciones legales sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Básicamente nos dice un documento de ONU Mujeres que la igualdad formal es un enfoque jurídico en la ley o de jure o programático puramente formal. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, o bien todas las personas son iguales ante la ley. Ese enfoque o ese concepto ya no es suficiente para lograr una igualdad de facto o en los hechos o en la realidad de la mujer con los hombres, ya que el Comité CEDAW ha interpretado como igualdad sustantiva no solo la igualdad ante la ley o el reconocimiento de igualdad formal, sino que garantizar en los hechos que esa igualdad se concretice. De hecho, el artículo 4 de la Convención CEDAW habla textualmente para acelerar la igualdad de facto. Recordémonos que el artículo 4 de la CEDAW establece la obligación del Estado de aplicar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad en los hechos o la igualdad sustantiva. Por lo tanto, en el segundo concepto, igualdad sustantiva, ya estamos hablando de igualdad en los hechos o en concreto, porque no es suficiente garantizar a las mujeres un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta, y esto es bien importante que lo establece este concepto, las diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres, y no solo las biológicas, sino que también las diferencias que se establecen en la sociedad y en la cultura y que han sido creados por las tradiciones o por las cuestiones sociales o culturales también. El Comité CEDAW generó el concepto de igualdad sustantiva en el año 2004. Hasta entonces se había usado solo conceptos como igualdad real. De hecho, ustedes saben que la CEDAW fue ratificada por el Estado salvadoreño en 1981
y en la mayoría de sus textos habla garantizar a la mujer en igualdad con el hombre, entonces siempre el parámetro es lo masculino. Pero eso no implica que en el artículo 4 ya dice, miren, si queremos igualdad en estos derechos con el hombre y la mujer que lo gocen igual, ustedes tienen que acelerar la igualdad real o la igualdad de facto o la igualdad sustantiva. ¿Y cómo se va a hacer? Con medidas de equidad. Esto significa que en ciertas circunstancias va a ser necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para poder equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también nos exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre mujeres y hombres. Esto es lo que la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, esta Ley Nacional de El Salvador, establece como medida de equidad, es decir, medida de impulso para lograr la igualdad sustantiva. Estos conceptos de igualdad nos vienen a fundamentar el derecho antidiscriminatorio. El derecho antidiscriminatorio puede ser por cualquier condición que históricamente traiga aparejada opresión para una población en específico. Entonces, el derecho antidiscriminatorio sí tiene base constitucional y es el artículo 3 que acabamos de leer. Por eso puede haber derecho antidiscriminatorio por motivos de sexo, pero también por otra condición. Por ejemplo, por motivos de religión. Podemos discriminar a las personas por la religión y cuál es la religión que era considerada superior. Era la religión católica. Recordemos nosotros que lo que ahora se constituyen territorios de la República del Salvador estuvieron dominados antes de convertirnos en república por un sistema monárquico, ¿verdad? Y en el sistema monárquico la única religión válida era la religión católica, apostólica y romana. Eso, inclusive cuando somos república, la primera Constitución Federal de 1824 establece como religión oficial la católica. Entonces, cuando en 1950 se establece este artículo, es obvio que había religiones o creencias religiosas que eran consideradas como contrarias al catolicismo. Entonces la gente se discriminaba. La discriminaban, de hecho las personas evangélicas eran vistas como personas con menos valor. También la raza, ¿verdad? O la etnia, no era lo mismo ser español que ser criollo o que ser indio. Entonces, por las cuestiones étnicas, habían clasificaciones de valor de las personas y por lo tanto expresamente se prohibía. De este mismo artículo, del artículo 3 de la Constitución, surge el derecho antidiscriminatorio, como les comento, por motivos de sexo, porque se prohíbe que en el goce de los derechos se restringe ese goce, se discrimine por motivos de sexo. Entonces uno dice, ¿cuál es el sexo que viene a ser discriminado? Por ser considerado de menos valor que el otro sexo. Entonces obviamente son las mujeres. También es importante que tengan en cuenta y que esto fortalece las resoluciones cuando no dan un trato equitativo, no dan un trato igualitario, sino que equitativo. E incluso pueden decir en estos casos, si bien la ley garantiza a estas personas el mismo derecho, yo voy a tomar una medida de equidad tomando en consideración la desigualdad en los hechos que existen entre las personas intervinientes. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha determinado que el artículo 3, en este artículo se coligen algunas de las posibles causas de discriminación. Esto es, aquellas sujetas situaciones bajo las cuales comúnmente se ha manifestado la desigualdad, debido a tratos diferenciados basados en criterios o factores tales como la nacionalidad, raza, sexo y religión.
pero nos dice que dicha enumeración no es taxativa, no es solo nacionalidad, raza, sexo, religión, sino que pueden existir otros aspectos o motivos de discriminación. Por ejemplo, la edad, la discapacidad, la diversidad sexual, etc. En la sentencia del 24 de noviembre de 1999 hay muchas, pero por ejemplo esta que traigo a la cuenta en el libro de la jurisdicción especializada en constitucionalidad de la Sala de lo Constitucional afirmó que el principio de igualdad busca garantizar a los iguales el goce de los mismos beneficios. Eso se llama equiparar, o sea, garantizar la igualdad en el goce a los que están en ese plano de igualdad. Y a los desiguales dice diferentes beneficios. Entonces es una diferenciación justificada y dice que la igualdad ante la ley o igualdad en la formulación de la ley implica un trato igual si no hay ninguna razón suficiente que habilite lo contrario. Pero si dicha razón suficiente existe, entonces está ordenado y permitido un trato desigual. Por ejemplo, dice los casos en que la ley dispone que la trabajadora en estado de gravidez goce de otras prestaciones sociales adicionales que no tiene aquella persona que no se encuentra en tal situación, ¿verdad? Por ejemplo, la estabilidad laboral, que inclusive, aunque dé motivo al despido justificado, una mujer en estado de embarazo está protegida por la ley modernamente y en El Salvador hasta un año después de que haya dado a luz. Eso obviamente, ese blindaje específico no lo tienen las mujeres que no están en estado de preñez, mucho menos los hombres que jamás biológicamente van a poder estar en este estado. Entonces se dice que este trato hay una razón suficiente para habilitar un trato desigual al de la mayoría y por lo tanto esta es una medida de equidad, porque nos dice que frente a diferencias cualitativas, fácticas, o sea, en los hechos, ¿verdad? Aquellas diferencias de peso en los hechos relevantes, ya sea de índole social y cultural, biológicas, económicas, etcétera, entre los individuos que no pueden eliminarse por la sola emisión de normas jurídicas de equiparación, entonces el cumplimiento del principio de igualdad en la formulación de la ley va a hacer referencia a la facultad que tiene el legislador para prever un tratamiento normativo diferenciado de las personas atendiendo a las diferencias reales en las que se encuentran, sin perder de vista, claro está, los límites señalados en el artículo 3 de la Constitución, ya que si no tomamos en cuenta estos límites, la razón suficiente para el trato diferenciado, podríamos estar produciendo una injusticia y una discriminación entre los sujetos, ¿verdad? Miren qué interesante, porque esto nos recuerda el artículo 7 de la ley, en donde ya establece una presunción legal de relación desigual de poder y de confianza. Y nos dice que para efectos de esta ley, o sea, para efectos de hechos de violencia dirigida contra las mujeres, se presume, dice, es una presunción legal, porque si no se presume legalmente, porque admitiría pruebas en contrario. Si no fuera una presunción legal, diría se presume de derecho y nadie puede objetarlo. Se presume que el origen de la violencia contra la mujer, ¿verdad?, es la relación desigual de poder histórica y estructural que ha permanecido en la situación real de las mujeres y los hombres. Entonces, cuando usted tiene una población que ha sido vetada en todos sus derechos, que no ha sido considerada ser humano, solamente ser vivo, un ser vivo, pero que no ha podido ejercer derechos tan básicos como sus derechos civiles, de representarse a sí mismo, a sí misma, de poder tener igualdad de derechos dentro de la familia, sino que está sometida a un miembro de la familia, en este caso el marido, no poder decidir su domicilio,
no poder decidir sobre su vida, no poder demandar si a alguien le afecta un derecho, o no poder ser demandada usted directamente, sino que tiene que ser a través de alguien que tenga un valor social, ¿verdad? Como sería un hombre. En esos casos es válido hacer un análisis diferenciativo de la ley que voy a aplicar, tomando en cuenta esa desventaja estructural e histórica. La misma Corte, de acuerdo a esta jurisprudencia, nos dice que el principio de igualdad es aquel por el cual el Estado está obligado a garantizar a todas las personas en condiciones similares un trato equivalente, lo cual no significa, dice, que de forma deliberada y en condiciones distintas pueda dar un trato dispar en beneficio de cualquiera de los sujetos involucrados bajo criterios estrictamente objetivos y justificables a la luz de la misma Constitución. Mire qué interesante, el principio de igualdad también implica dar tratos diferenciados, ¿verdad? Y dice que el artículo 3 también incluye el derecho fundamental a la no discriminación, porque en la esfera jurídica de los individuos la igualdad se proyecta como un derecho fundamental a no ser arbitrariamente discriminado, esto es, a no ser injustificada o irrazonablemente excluido o excluida del goce y ejercicio de los derechos que se le reconocen a los demás. Por eso, cuando hablamos del artículo 3, hablamos del principio de igualdad y el derecho a no ser discriminada o discriminado. En este caso, ¿verdad? Puede ser por motivos de raza, de nacionalidad, de religión, de edad, las personas adultas mayores de 60 años, o los niños, niñas y adolescentes, las personas menores de 18 años de edad, las personas con discapacidad, ¿verdad? Que por mi discapacidad yo no gozo de manera plena, igualitaria, que el resto de las personas que no están en mi misma condición. Entonces, todas estas personas, si en los hechos el principio de igualdad no les protege de manera diferenciada, entonces estarían siendo discriminadas. Recordando que la definición legal de discriminación contra la mujer, esta preposición contra, que es tan relevante porque implica que va dirigida esta discriminación contra esta persona porque es mujer. Entonces el artículo 1 de la CEDAW nos dice que para efectos de esta convención, es decir, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, vamos a entender por discriminación contra la mujer aquella distinción, o sea, dar un trato distinto, exclusión, excluirla de un derecho, o restricción, es decir, otorgar el derecho pero de manera restringida. En todos estos tres casos, el comparativo es el hombre. Se otorga un derecho distinto al hombre, se le excluye de un derecho del que goza el hombre, o se le otorga un derecho pero de manera restringida, y todas estas distinciones, exclusiones o restricciones, denominadas globalmente discriminaciones, se basan o están fundamentadas en el sexo de la persona, es decir, porque es mujer. Si no fuera mujer, obviamente, no le restringirían el derecho del que goce el hombre. Y debe de tener esta exclusión, restricción o distinción, debe de tener por objeto, o sea, por intención, o bien por resultado, es decir, no había intención, pero el resultado es que si hubo discriminación, entonces el objeto, el resultado es que ha habido un agravio. El agravio es que se ha menoscabado, ¿verdad? Se ha disminuido o bien se ha anulado el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de cualquiera de los derechos fundamentales en todas las esferas, ya sea política, económica, social, ¿verdad? Cultural o civil. Y esto es independientemente, esta discriminación es independientemente del estado civil de la mujer, sobre la base de igualdad con el hombre y la mujer. Entonces recuerden ustedes que no solo es hablar, le dieron un trato diferente a una mujer, porque si el trato diferente es para equiparar con la igualdad formal y no discriminación que tiene que existir por motivos de sexo, pues este trato diferenciado, este trato de equidad está
permitido por nuestra misma Constitución, ¿verdad? Pero estamos aquí hablando de tratos, ¿cómo se llaman? Odiosos o injustos, basados en el sexo. La relación desigual de poder es clave. Esto es importante, ya lo vimos en algunas otras ocasiones, en otras temáticas, pero la relación desigual de poder, que es histórica y estructural, hay que valorar cada caso en concreto, tomando en cuenta las condiciones de desventaja entre los intervinientes en los procesos donde se produce violencia contra las mujeres por motivos de sexo. La doctora Alda Facio en los años 90 en su libro Cuando el género suena, cambios trae, decía, si usted lo que quiere es aplicar bien el principio constitucional de igualdad y no discriminación, tener una perspectiva de género, es decir, poder analizar la realidad de lo que sucede entre las personas tomando en cuenta su diferencia biológica, ser hombre o ser mujer, biológicamente hablando, hay ciertos pasos que usted tiene que seguir y el primero decía tomar conciencia de la desigualdad en que han vivido las mujeres. Yo en mi libro también no solo agrego que hay que tomar conciencia porque efectivamente hay historias, ¿verdad?, de desigualdad muy tristes, sino que hemos probado que los mismos textos legales contenían leyes desfavorables y discriminatorias a las mujeres en la misma Constitución. Entonces es interesante saber que aún las constituciones han cometido discriminación contra las mujeres. Ya no digamos las leyes penales, las leyes civiles. Recordémonos, ¿verdad?, que la muerte de la esposa adúltera estaba permitido en los códigos, aún hace 4 códigos penales en El Salvador se permitía el uxoricidio, el derecho del marido a matar a su mujer adúltera si la encontraba adúltera con quien estaba cometiendo adulterio, la encontraba en el acto del adulterio, la podía matar. Pero si una mujer encontraba en acto de adulterio a su marido, obviamente no tenía ese derecho, ¿verdad? Eso era un poder masculino únicamente porque, ahora lo entendemos, se consideraba a la mujer parte de los poderes o las posesiones que tenía el pater familias dentro de la familia. Y por lo tanto, sí, era una cosa, era un dominio de él. Y por lo tanto, ese dominio no lo podía tocar nadie, ni tampoco, y él podía disponer de sus objetos, en este caso la mujer que era su cónyuge. Aquí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, en donde se suscitó entre un tribunal de sentencia y un juzgado especializado para una vida libre de violencia para las mujeres, se suscitó, ¿verdad?, un incidente en donde pues ninguno de los dos tribunales se considera como competente para conocer. Y miren lo que dice acá, es de considerar que aparentemente este juzgado pudiera ser funcionalmente competente de conocer del presente caso por tratarse de uno de los delitos contemplados en la ley y por conexión el segundo de dicho delito, pero no se ha configurado ninguno de los supuestos básicos como son la existencia de asimetría en las relaciones de poder o de confianza, ¿verdad? Esto lo decía el Tribunal de Sentencia Especializado de San Salvador. Entonces exigía, para poder valorar su competencia material, que se establecieran relaciones desiguales o asimétricas de poder o de confianza, para poder decir si soy competente. Entonces, al final es importante lo que nos dice la Corte Suprema: la creación de una jurisdicción especializada se fundamenta en las arraigadas violaciones a derechos humanos producidas mediante las diferentes formas de violencia y discriminación que afectan la vida, integridad y seguridad ciudadana de la mujer, lo cual está directamente vinculado, oigan bien, a la histórica desigualdad
tanto en las distribuciones de poder como en las relaciones de mujeres y hombres en la sociedad. Es decir, esa relación desigual de poder que ha existido de manera histórica y estructural, porque es en todo el Estado, entre hombres y mujeres, ya está invocada en resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y también de otro tipo de juzgado. Es importante recordar que antes de la Convención CEDAW, que fue ratificada en 1981, no se enseñaban en la universidad y las capacitaciones los fallos salomónicos. Y esto de salomónico viene del rey Salomón, en donde decidió que partíamos al niño en dos mitades iguales, cuando dos madres se disputaban un solo niño. Y entonces hablar de fallos salomónicos es hablar de fallos de igualdad de igualdad formal, igualdad exacta sin tomar en cuenta condiciones diferenciadas de las partes. Entonces, aquello de apartamos al niño en dos mitades iguales y una madre se lleva la mitad y la otra la mitad. Esto es lo que se conoce como igualdad formal o igualdad ante la ley, que trata igual a lo desigual en los hechos. Y de hecho, ¿verdad? Antes era admirado decir, ese juez emite unos fallos salomónicos bien preciosos. O sea, a todos les da algo y a todos les quita algo. Entonces la gente pues tiene que quedar contenta. No tomaba en cuenta las condiciones de opresión o subordinación histórica de una de las partes. Entonces, después de la Convención CEDAW, ya hablamos, miren, no basta solo la igualdad formal, dar a la mujer los mismos derechos que los hombres. Tiene que haber una igualdad sustantiva. A veces el ejercer el mismo derecho en los hechos no produce la igualdad real. Por lo tanto, hablemos de igualdad sustantiva. Tomen en cuenta la relación desigual de poder basada en el sexo o género, emitan fallos de equidad y garanticen la no discriminación de las personas. Para la CEDAW, la no discriminación de las mujeres en los hechos. Esto es lo que se conoce y nos lo dice la sentencia Campo Algodonero, que todos los fallos en donde aparezca una mujer en situación de violencia o discriminación por ser mujer, tiene que hacerse referencia al contexto, el contexto histórico y de desigualdad que ha vivido las mujeres. Y ese análisis del contexto histórico debe ser parte de la sentencia que se va a emitir. En el ámbito penal, el contenido de la sentencia no establece la inclusión del contexto, pero como un estándar de derechos humanos, que ya lo vimos esta clase, en donde las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen estándares jurídicos de derechos humanos, si esa sentencia nos dice, en toda situación donde hay mujeres sufriendo violencia porque son mujeres, se tiene que hacer en el fallo un análisis del contexto de desigualdad y discriminación histórico y estructural que han sufrido las mujeres. Y eso es precisamente para abrir el camino al trato de equidad que se puede otorgar. Bueno, siempre recordando la bibliografía de referencia utilizada, especialmente los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.